Buenos días a todos, buenos días a los asistentes, buenos días a los profesores que nos acompañan, investigadores, doctorandos, doctores que se han conectado a esta segunda sesión de discusión de la recientemente creada Red de Filosofía del Derecho Privado, conjuntamente con las universidades Externado de Colombia, Adolfo Ibáñez de Chile y de Girona de España. Para mí es un gusto presentar hoy a Carlo Vittorio Giabardo, que nos expondrá hoy acerca del valor público de la litigación privada, una mirada crítica hacia la privatización de la justicia civil. Antes de dar inicio a Carlo Vittorio, a su tiempo de exposición, que será de 30 minutos, yo quisiera darle la bienvenida, agradecerle su presencia acá a Isabela Ninat, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ella ha tenido hoy la condescendencia de conectarse para darnos un saludo y darnos una cordial bienvenida a esta red. Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco primero la invitación para poder saludarlos y saludarlas a todos quienes hoy nos acompañan. Yo quisiera muy brevemente, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, darles la bienvenida a la segunda sesión de discusión de la Red Interuniversitaria de Teoría y de Filosofía del Derecho Privado, algo que estábamos conversando previamente. Vamos a simplificarlo en la Red de Filosofía de Derecho Privado. Pero quería, para nosotros como facultad, es un gusto poder compartir en este ciclo, porque hoy día es la segunda sesión, ¿no es cierto?, pero vienen más por delante, de discusiones en un intercambio entre académicos que estamos en distintos países y latitudes, pero que no por eso permite conectarnos hoy, y creo que esta red ofrece un amplio espacio para profundizar en discusiones y en debates de filosofía y del derecho privado que nos acompañarán, ¿no es cierto?, hoy y hacia adelante. Así es que es un gusto para mí poder participar, o que la facultad participe de esta red, conformada con académicos que están en distintas universidades y con distintas afiliaciones, y espero que la discusión que tengamos hoy y que las que vengan en el futuro sean muy provechosas y nos permitan hacer más actividades a futuro. Así es que les deseo una muy provechosa discusión y una muy buena mañana. Muchísimas gracias, Isabel. Para nosotros es un gusto tenerte acá, contar con ese respaldo institucional de la Universidad Adolfo Ibáñez y obviamente con el respaldo de las demás universidades que han hecho posible esta iniciativa. Voy a dar la palabra a Carlos y quisiera empezar en una pequeña introducción de Carlos, en una pequeña presentación. Carlos es investigador postdoctoral de la Universidad de Girona. Investigador Juan de la Cierva, miembro de la Cátedra de Cultura Jurídica, doctor en Derecho por la Universidad degli Studi di Torino, certificado en European and Comparative Law por el Centro de Estudio Jurídico Europeo de la Universidad degli Studi di Urbino. Ha sido doctorando visitante en el Swiss Institute of Comparative Law de Luciana, Suiza, en la Facultad de Derecho de Sciences Po en París y la Durham Law School. Carlo actualmente se desempeña como investigador postdoctoral y posteriormente tendremos los comentarios de Ignacio Morales Simón, que es coordinador académico en el Instituto de la Judicatura Federal de México y candidato a doctor por la Universidad de Girona. Actualmente es profesor de la Universidad de la Universidad Libre de Derecho en México. Carlos, tienes entonces 30 minutos para tu presentación y posteriormente Ignacio tendrá unos comentarios y tendrás luego un breve espacio para una réplica. Adelante, tienes la palabra. Gracias, muchísimas gracias, Alex. Aprovecho para agradecer a ti, a Diego y a todos los compañeros, colegas, amigos que pueden presenciar a esta conferencia y a la Red Interuniversitaria de Filosofía del Derecho, y verdaderamente es un honor poder compartir
bueno, dos papers que he escrito y ya salieron publicados, uno en el Wolverhampton Law Journal, en una revista inglés, y el otro en castellano, que va a salir en este periodo en la revista de Interés Público, que es una revista argentina, y los dos tienen un contenido bastante similar, bastante parecido, y hablan un poco de un tema que ha sido, yo diría, olvidado por la teoría del derecho y por la filosofía del derecho, ¿no? Que es la justicia privada, la privatización de la justicia civil. Entonces, quisiera un poco reflexionar con usted sobre este dualismo, ¿no? La justicia pública, la justicia que se hace en las cortes, en los tribunales, y la justicia privada, la relación un poco entre las dos, el significado de esta relación, de esta contraposición, por la teoría del derecho, para mejorar una mejor comprensión del derecho y su forma de funcionar. Es un tema que, como he dicho, ha sido abordado prácticamente solo desde un punto de vista técnico. Si yo pregunto a usted cuál es el filósofo del derecho que se ha ocupado verdaderamente del tema de la justicia privada, normalmente no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que ha sido abordado solo por los técnicos del derecho. Pero es tan significativo, es tan significativo. ¿Por qué? Porque es evidente que el mundo, el contexto del derecho procesal civil, del derecho judicial público es en crisis. Es una crisis. ¿Por qué? Porque las reformas procesales de los últimos años, en todo el mundo, prácticamente en todas las jurisdicciones del mundo, van en la dirección, en la clara dirección de fortalecer, yo diría de forzar también, forzar y obligar formas de justicias privadas. Y al mismo tiempo y a la vez de desalentar el uso del proceso judicial. ¿Por qué? Porque es un recurso público. Aunque las diferentes jurisdicciones lo hagan de forma diferente, pero la dirección es muy clara. En el 2015, como explico en uno de los papers, un instituto muy importante de Estados Unidos que se llama el Roscoe Civil Justice Institute ha intitulado su congreso anual The War on the US Civil Justice System, o sea, la guerra hacia el proceso judicial estadounidense. Pero yo creo que esta guerra se puede generalizar en un sentido más amplio. Entonces, ese es un poco mi preocupación, mi tema general, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta tendencia global? Un ejemplo de globalización jurídica. Bueno, primero hay que clarificar, y eso en los papers no lo hago muy bien, pero sí que en varias conferencias me han dado forma de pensar en esta clarificación que tengo que hacer. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con justicia privada? Y podemos esencialmente identificar dos cosas diferentes. Por un lado, el arbitraje. El arbitraje, que es un medio heterónomo. En Italia hay esta distinción y no se hace en el common law, donde sí que la conocen, pero no la hacen en estos términos. El arbitraje, que es un medio heterónomo de composición de conflicto. ¿Por qué heterónomo? Porque es un tercero que decide las controversias. Entonces, heteros, otro, es un tercero que la decide. Y los medios autónomos de la solución de las controversias, que son las partes. En los medios autónomos, auto significa sus mismos, entonces son las partes que se convierten, por así decirlo, en los jueces de sus propias controversias. Así, los varios medios autónomos se distinguen entre sí a partir del rol y de la tarea de este tercero, pero siempre este tercero no tiene una función autoritativa. En el árbitro, sin embargo, sí que la tiene. Los dos son formas privadas, o sea, no estatales. Sin embargo, yo me ocuparé solo de la segunda forma, o sea, las formas de los medios autónomos. Pero sí que el arbitraje es una cuestión importante. Y ahora pienso que lo haré en futuro, porque tiene una significación filosófica también. El arbitraje es muy parecido a la jurisdicción estatal. Yo diría es más parecido a la jurisdicción estatal de lo que es la mediación y la conciliación, los medios autónomos, ¿no? De hecho, el arbitraje es una forma de jurisdicción, aunque sea
bajo una forma contractual, una jurisdicción contractual, podemos decir, ¿no? El árbitro evalúa los hechos y interpreta y aplica el derecho. Lo que falta al árbitro, y eso también es interesante, es la fuerza, la capacidad ejecutiva. La fuerza ejecutiva. Esta remane y creo que va a remaner, porque no se puede cambiar esta forma de pensar las cosas, va a remaner una función eminentemente estatal, porque el Estado tiene, solo él, tiene el monopolio, se dice el monopolio del uso de la fuerza. Bueno, esta cuestión filosófica del arbitraje me prometo de abordarla, pero cuando hablo, ahora voy a hablar de privatización de la justicia civil con esta especificación, que voy a hablar solo de los medios autónomos, o sea, la conciliación, la mediación y tal, y los varios, ¿no? Pero que no aplican el derecho y el tercero no tiene una función autoritaria. Lo que me parece muy evidente y interesante es que cuando leemos la literatura sobre ADR, vemos que hay como una retórica, así la defino, ¿no? Una retórica, dove se subraya muchísimo, desde varios puntos de vista, políticos, jurídicos, económicos, sociales y tal, se subrayan que los pros de los ADR. Y nadie, o casi nadie, o sea, algunos profesores universitarios, sí, pero en la academia, fuera de la academia, nadie o casi nadie subraya las ventajas, los valores del proceso público. Así se subrayan los pros de los ADR y nunca los valores del proceso público. ¿Y cuáles son esos valores de los ADR que se subrayan? Bueno, los exponentes de los ADRs no subrayan, no desarrollan esta retórica a partir de razones económicas o de eficiencia. O sea, no dicen que los ADR son más rápidos, más eficientes, menos costosos del proceso público. No, al menos no solo. Dicen, y eso es filosóficamente interesante, que otorgan una justicia mejor. Una justicia mejor. ¿Y qué significa? La cuestión es filosófica, ¿no? Yo he individuado e isolado dos argumentos básicos, conectados uno al otro, pero a la vez podemos distinguirlos. El primer argumento es el argumento que llamo de la superioridad moral de los ADR, o sea, de los medios privados, como medios, en cuanto medios. Superioridad moral. ¿Por qué? Porque los exponentes de los ADRs hablan, ¿no? Usan las palabras self-determination, self-empowerment, self-fulfillment, autonomy, la autodeterminación de las partes, la autorrealización de las partes, de su voluntad. El self-fulfillment, como la expresión completa y plena del potencial personal. La autonomía, se subraya esa superioridad moral. Bueno, uno de los filósofos que más se ha ocupado de este tema, de esta superioridad moral, es Lon Fuller. Lon Fuller es uno de los pocos filósofos que se ha ocupado, aunque sea creo una parte no mayoritaria de su trabajo, de su obra, de la mediación. ¿Sabéis? Lon Fuller es un filósofo un poco particular, pertenece a la tradición del derecho natural, aunque sea con muchos distingos. Y él dice que la inner morality, o sea, la moralidad intrínseca de la mediación, es en esta capacidad de empoderar, ¿no? De empoderar las partes y hacer que se acerquen la una a la otra a través de su voluntad, y no a través de lo que dice un texto escrito o lo que dice el derecho. Por cierto, Lon Fuller, este artículo me parece que es Mediation, Its Forms and Limits. Y él piensa que hay una moralidad intrínseca también en el proceso judicial. Es un artículo que ahora lo digo a memoria, es Adjudication, Its Forms and Functions, me parece.
donde él habla que también, la adjudication, o sea, el proceso público, tiene un valor intrínseco, una inner morality, y también la tiene el arbitraje. Pero subraya mucho lo de la mediación. Y es el primer argumento, ¿no? Entonces, el empoderamiento de las partes. Y el otro argumento es el argumento de la superioridad de la justicia como resultado. No como medio, no en el proceso, en el procedimiento, sino en el resultado. O sea, hablan de una warmer justice. Warmer justice, una justicia más caliente. Y ellos dicen que así haciendo se pueden resolver las injusticias del formalismo, de la justicia formal. Y los teóricos más recientes de los ADRs hacen un paralelismo muy interesante. Los teóricos, bueno, cuando digo los teóricos o la doctrina o los filósofos, hablo mucho de doctrina de common law. Un poco mi tarea es sacar los buenos argumentos y los malos argumentos de una y de la otra parte y traducirla un poco en el mundo de civil, ¿no? Bueno, dicen la superioridad de la justicia como resultado de los ADR es muy parecida a la operación que se hizo en la edad del medieval, en el medioevo, con la equity. La equity es la jurisdicción, bueno, lo sabéis, la jurisdicción que se ha desarrollado en forma paralela al common law a partir del siglo XVII y que era administrata por el Lord Chancellor, ¿no? el Lord Cancelliere. Y ellos hacen este paralelismo entre ADR como una forma de nueva equity, new equity. Y así insisten mucho sobre la remedial creativity, ¿no? La posibilidad de tener una creatividad en los remedios, en las formas que se puede ir más allá de lo que dicen las reglas. Es una sorta de bargaining around the rules. Yo he tenido la suerte de tener mi primera clase como profesor justo ayer, de Law and Economics, y sí que he explicado el teorema de Coase, un teorema clásico de Law and Economics. Y es un poco lo que dicen, ¿no? Bargaining around the rules. Dejamos las partes negociar sobre las reglas. Y así se puede llegar a la óptima solución, a la solución optimal. Es un poco esto, ¿no? La ideología que dicen. Las reglas del derecho, las normas, son solo el punto de partida para ir más allá. Entonces, me acuerdo un poco, ¿no?, de este teorema de Coase. Estos son los dos argumentos de la justicia privada. Y por nuestra parte, ¿qué podemos decir a favor de la justicia pública? Pues creo varias cosas. En los papers que presento, a favor de la justicia pública, hablo de la conexión entre el proceso judicial, la justicia pública, y la rule of law. Varios filósofos del derecho muy importantes, muy famosos, han ocupado de esta relación. Uno es Joseph Raz. En uno de sus desiderata de la rule of law habla de la importancia de las cortes. Y el filósofo Jeremy Waldron, por cierto, un filósofo que ha escrito un artículo que creo todos los procesalistas deberían conocer. Se intitula The Rule of Law and the Importance of the Procedure. Entonces dice, las reglas procesales de una justicia pública establecida por reglas fijas es esencial por la Rule of Law. Y otros, William Twining y la escuela de Yale, la escuela de los procesalistas de Yale, Owen Fees, Judith Resnick y tal, han abordado un poco esta conexión entre proceso judicial y Rule of Law. Pero yo ahora quisiera presentar otro argumento de una procesalista, una estudiosa de Derecho Procesal Civil, que es profesora de Social Legal Studies a l'UCL, al University College de Londres, que es Hazel Genn.
es la directora del Access to Justice Institute del UCL, ¿no? University College de Londres. Y ella ha escrito un artículo que se intitula Why the Privatization of Civil Justice is a Rule of Law Issue. O sea, ¿por qué privatizar la justicia civil es un problema de la Rule of Law? Básicamente, ella dice que desarrolla sus argumentos en el contexto del common law, ciertamente, cierto, pero yo creo que se pueden extender todas sus consideraciones al contexto continental, ¿no? Dice que el proceso judicial, o sea, las sentencias, los resultados del proceso judicial, hacen básicamente dos cosas. La primera es clarificar. Clarificar hacia todos, o sea, enfrenta al público cómo se interpreta el derecho en un dado contexto, o sea, en el contexto del caso, de especie del caso que tiene enfrente. Y su segunda función es producir precedentes. Producir precedentes, o sea, decir cuál es el derecho. ¿Cuál es el derecho? Uno puede decir que, vale, estas funciones son mucho muy del common, no se pueden traducir en el civil. Ella, de hecho, se pregunta, es una pregunta un poco provocativa, provocatoria. Dice, ¿cómo sería hoy en día el derecho de daños, o sea, el tort law? ¿Cómo sería el tort law inglés si Mrs. Danoff había negociado su caso fuera de la corte? Hace referencia a Mrs. Danoff, que es el caso Danoff versus Stevenson. Es un caso de la High Court de Londres, que por primera vez ha establecido el deber de cuidado, el duty of care de los productores de bienes. Es el famoso caso de la Coca-Cola, no sé, no me acuerdo, ¿no? De la bibita que tenía un insecto dentro. Entonces, un caso que dice la historia del common law. Por primera vez ha establecido un principio. Y si esta señora había negociado su caso fuera de la corte, pues no tendremos este principio, ¿no? Eso es un argumento bastante fuerte. Pero yo, por mi parte, puedo preguntarme las mismas cosas con referencia al derecho italiano, que es un sistema de civil. Porque veo muy claramente como todos los mayores desarrollos del derecho de daños en Italia, y seguramente en Francia y en Alemania, yo lo sé, y creo, puedo apostar también en otros países de siglo, han ocurrido a través de la acción judicial. En Italia, por ejemplo, la resarcibilidad de los daños morales, la resarcibilidad de los daños biológicos, la resarcibilidad de los intereses legítimos. Entonces, todos los mayores desarrollos del derecho de daños han sido hechos por la acción judicial. Y ese argumento es crucial, ¿no? Para la relación entre proceso civil y rule of law. Ahora, no sé bien si ese es un argumento en favor para decir que todos los casos llegan a las cortes, que no, pero sí que tiene un punto. Hazelgate. Otra autora que en mis artículos discuto un poco, de la posición que discuto un poco, es Alexandra Lahav. Ella también hace una referencia entre el rol de la justicia pública y el rule of law. Ha escrito un libro que se intitula In Praise of Litigation, o sea, en favor de la litigación pública, litigación en las cortes. También un libro que creo que todos los procesalistas tendré que conocer. ¿Por qué? Porque habla de proceso civil. En el mundo de civil no se ha ni discutido ni se ha conocido. Ella dice básicamente que el proceso civil es una institución que promueve la democracia. Es una democratic promoting institution. O sea, a través del proceso judicial, ella dice, es posible obtener algunos bienes públicos, que es posible conseguir, que no sería posible conseguir de otra manera. Y a la vez que es importante para la democracia que se obtenga, que se consigan estos bienes públicos.
Y ella dice muchas cosas, varias cosas distintas, y algunas cosas solo se aplican al contexto estadounidense. Es una estudiosa de Estados Unidos. No se pueden utilizar en el mundo de Sibilo, como la importancia de la juría, de la juría, o sea, ¿no? Las personas privadas que participan a las decisiones, ¿no? De los jurados, o sea, la palabra española, los jurados. La participación privada a la administración pública de la justicia. No. Los argumentos más interesantes son dos, ¿no? Que el proceso civil, el proceso judicial, conlleva un reconocimiento público de la pretensión privada. O sea, por el hecho que el caso sea discutido en corte, ya eso significaría que es un reconocimiento de que la pretesa es merecida de ser discutida. En una forma, es una forma de reconocimiento público. Y la segunda, que creo que es muy importante y aún más importante de la primera, es que a través del proceso público y solo a través del proceso público es posible es posible obtener la publicidad de los hechos que se discuten en corte. A través de procesos públicos, los hechos del asunto se convierten en algo público. Y en este convertirse en algo público, brinda, ¿no? Una conciencia pública acerca del problema social que se ha discutido. Los hechos del caso, a través del proceso público, se discuten socialmente. Se convierten, por así decirlo, en una forma una materia de debate público. Y quizá que así haciendo pueden conllevar modificaciones legislativas también. Ella no hace esta conexión muy fuerte, pero sí que otros autores la han hecho. Uno de los productos del proceso civil público es que no es importante solo la sentencia final, o sea, si una parte tiene razón o no. Es importante que los hechos, materia del caso, se discuten públicamente. Y aquí me puedo colegar en otros artículos que he publicado y todavía tengo que publicar sobre la litigación climática. La litigación climática es la litigación que tiene como objeto el cambio climático. Los grupos que más hacen este tipo de litigación no quieren no quieren vencer el caso. O sea, no quieren tener razón por el derecho. Quieren solo que el caso sea discutido en corte. Porque a través de la discusión pública, la materia se hace materia de discusión social. Discusión en el cuerpo social. Y quizá que así se pueden conllevar protestas y modificaciones legislativas, y quizá. No es solo el resultado final, sino el hecho que sea público. Y creo que ese es un punto muy importante y que con los ADRs vamos a perder totalmente, porque los ADR, como sabéis, son medios privados. Podemos decir otras cosas a favor de la litigación pública, a favor del proceso judicial. Y esa es la parte final de mis papers, ¿no? Discuto lo que voy a decir ahora en la parte final. Creo que tenemos que tener muy claro algo que no se dice con tan claridad. Es que cuando rechazamos el proceso judicial, el proceso público, lo que en realidad estamos haciendo es rechazar el derecho. Decir que no nos gusta el proceso judicial es una forma indirecta de decir que no nos gusta el derecho. No ponemos confianza en el derecho como medio de resolver conflictos. Y esa intuición que me parece muy potente, muy fuerte, es una intuición de Jordi Ferrer y Raúl Calvo Soler. En un artículo han escrito esta cosa, ¿no? Rechazar el proceso civil público significa rechazar el derecho como medio de resolver conflictos.
Y eso es claro también en los autores anglosajones. Mark Galanter, uno de los autores que se ha ocupado de justicia privada, de vanishing trial, o sea, el proceso que desaparece, habla a este respecto de un turn against law de nuestro tiempo, de la nuestra época. Y también John Gardner, el filósofo que falleció este año pasado, de Oxford, subrayaba un po' esta contradicción en lo que está pasando a este propósito, a este respecto. Por un lado, vemos que los legisladores del mundo siguen produciendo y produciendo leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que hay una presión social a hacer leyes y leyes, todo está juridificado. Por otro lado, cuando se trata de aplicar el derecho, de aplicar estas leyes, es el legislador mismo que dice, por favor, negocia. Por favor, no vamos a aplicarla. Negocia lo que sea posible. Por un lado, hay una confianza exagerada en la ley como medio para resolver asuntos sociales. Y después una desconfianza cuando se trata de aplicar este derecho. Entonces, quiero decir, y así me acerco a las conclusiones, algo en favor no del proceso judicial, sino del derecho como medio, el derecho sustantivo como medio de resolución de las controversias. Subrayando qué ventajas tiene el derecho o qué valores tenía el derecho como medio para resolver las controversias, indirectamente es un valor del proceso judicial. Entonces, los valores de la justicia formal, y eso es el punto que discuto en los artículos. Utilizo el término justicia formal como sinónimo de justicia segundo la ley o segundo el derecho, justice according to the law, justice according to rules, etc., ¿no? Bueno, el derecho tiene dos características muy notas, muy conocidas, ¿no? Una es que es general y es abstracto. Entonces, resolver los casos según el derecho es resolver los casos de una manera general y abstracta. ¿Qué significa general? Significa que se aplica a todos, o a una categoría de personas, pero no individuada. Es el criterio subjetivo, criterio personal. Por cierto, este argumento, ¿no?, de la generalidad, de la abstractez del derecho, ha salido un libro por William Lucy, que fue mi tutor a la Durham Law School, y se llama Law's Judgment, ¿no? Law's Abstract Judgment, el juicio abstracto del derecho. Ley, no, derecho. No, entonces, las consideraciones que ahora haré, la he tomado un poco de este libro, no tengo esta conexión. Entonces, general, decía que se aplica a todos, o todos son una categoría de sujetos, pero las condiciones personales no importan. O sea, las características, digamos, físicas, morales, los deseos, la personalidad, las necesidades, ¿no?, las exigencias, las aspiraciones, y todo no es tomado en consideración. Aunque pueda parecer muy importante por el juez y por las partes. Eso no se toma en consideración, el criterio subjetivo. Y la ley, el derecho, es abstracto, ¿no? Significa que se aplica a todos los casos. Todos los casos que tienen los mismos hechos descritos por la disposición. Ese es el criterio. El primero es un criterio personal subjetivo y ese es un criterio material objetivo. Entonces, por el derecho y por el proceso judicial, el caso nunca es un caso específico. El caso siempre es solo una instancia particular de una hipótesis que es más general. Siempre el caso entra en una categoría más general. ¿Y esto qué significa, procesalmente hablando? Que el juez, cuando decide, tiene que tomar en consideración solo los hechos que la disposición normativa toma en consideración, y nada más, nada menos, aunque que pueda parecer importante al juez y a las partes, otros factores que no. Y estas son las justicias formal, general y abstracta.
¿Y qué valores conlleva todavía, ¿no? Hasta justicia formal? Dos valores muy conectados, la igualdad de trato, o sea, la equality of treatment, tratar situaciones iguales o situaciones parecidas de manera igual o de manera parecida, primer valor. Y la seguridad jurídica, la certeza del diritto, legal certainty, dos valores. Y podemos estar de acuerdo o no, podemos tener la opinión que tenemos, pero sí que tenemos que conocer y saber que si abandonamos la justicia pública y el derecho como medio de resolver controversias, estamos abandonando estos dos valores. Nada más, nada menos. ¿Por qué? Es muy simple, ¿por qué no? Porque por los ADRs, en los ADRs no hay dos casos iguales. Cada caso es diferente, porque son diferentes los factores que se toman en consideración. Pueden ser infinitos. O sea, en este caso, el color de mis zapatos puede ser un factor relevante, si las partes lo deciden. Puede ser un factor que puede ser discutido y tomado en consideración para hacer el settlement, ¿no? Eso es un ejemplo un tonto, ¿no? También los deseos, las emociones de las partes, que siempre son personales, nunca se pueden generalizar, ¿no? Es un factor que cuenta como hecho. Baruch Folger es todavía uno de los mayores exponentes de la así dicha transformative mediation, la mediación transformativa. Dice una frase muy significativa: hay hechos en las emociones. Entonces es evidente que no hay casos similares. Y tampoco hay que tratar casos similares de manera similar. O sea, tampoco eso es un valor. Porque los casos similares no existen. Cada caso, por los ADRs, es uno. El mensaje es: no existe una justicia general. Entonces, primer, equality of treatment. Situación que serían iguales a los ojos de la ley, ya no existen más. Y segunda, lo que vamos a perder, ¿no? Que vamos a rechazar, que vamos a abandonar, es que ya no existe la certeza del derecho, bueno, interpretada como previsión. Previsión de cómo mi caso va a ser resuelto. ¿Por qué? Porque nunca puedo conocer de antemano. Nunca puedo conocer de antemano cómo voy a negociar el caso. En los settlements, los precedentes settlements no sirven para nada. No hay una guía. Es como decir: ya lo veremos cuál será el settlement, ya lo veremos cuando ocurra la situación, ¿no? Pero si las cosas están así, tenemos que decirlo que están así, el derecho tal y como lo conocemos ya no existe más. Y ese es un poco mi mensaje fuerte. Tal vez lo he dicho con demasiada fuerza, o un poco de radicalidad, pero en mi paper intento de desarrollar este argumento, ¿no? Sí, esta tendencia a la privatización se generaliza. Imaginamos que hay sectores del derecho privado donde el 100% de los casos se resuelven fuera de las cortes. Y en ciertos ámbitos del derecho privado ya es así. En el derecho de los consumidores, en varios ámbitos del derecho privado ya es así. Imaginamos que no hay más sentencias, no hay más aplicación del derecho. En todos los casos se negocian, ¿no? Eso vamos a perder los dos valores, ¿no? Como he dicho, la igualdad de trato, porque no existe, y la fin de la certeza jurídica como previsión, que eran, y así termino con esta frase, que eran notoriamente los dos valores característicos, los dos rasgos del derecho tal y como lo conocemos, al menos en la Western Legal Tradition, nuestra tradición. Muchas gracias por la atención y por haber seguido hasta este momento. Muchas gracias a ti, Carlo. Ahora tendrá la palabra Ignacio por 15 minutos para sus comentarios y posteriormente Carlo para una breve réplica de 5 minutos. Adelante, Ignacio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlo, por la presentación, por el paper. La verdad es que disfruté mucho leyéndolo y te agradezco que nos das la oportunidad de comentarlo. Bueno, de las cosas que más me gustan del artículo es que, como tú decías al principio, es que invita a la cautela sobre un tema que se ha discutido poco en la academia y que está muy en boga por todos lados, que por todos lados se piden estas reformas y se pide que
cada vez se usen más los mecanismos alternativos de solución de controversias, y creo que pone sobre la mesa un tema que es importante y es muy interesante. Y además me parece que identifica correctamente tu artículo los valores del litigio, ¿no? Que no puede haber un Estado de Derecho sin tribunales, que hay un valor democrático en el litigio, que hay esta parte del reconocimiento, de la transparencia y también el valor de la deliberación en un foro público, ¿no? De que una parte pueda llevarle a la otra un reclamo y que se discute en un foro donde toda la sociedad lo ve. Y esto genera información, genera, como me gusta el ejemplo que usas del tabaco, por ejemplo, ¿no? Que si no hubiera sido por eso, tal vez no sabríamos ahorita de los daños que produce el tabaquismo en la sociedad. Y además también el valor social de la litigación que le denominas, ¿no? Como sin sentencias, sin que pueda haber tribunales que se pronuncien sobre las controversias más difíciles, pues no puede avanzar el derecho y no se pueden ir adaptando las reglas y no puede ir avanzando y a la doctrina sobre distintos temas, ¿no? Y en esto, de hecho, me parece que me recuerda un poco al artículo famoso de Hershovitz, ¿no? De qué pasaría, decía él, se preguntaba, si Harry Potter llegara a una universidad de Derecho, una facultad de Derecho, y le empezaran a platicar sobre el derecho de daños, ¿no? Y entonces Harry Potter decide crear un hechizo para que automáticamente se resuelvan las controversias de la manera más justa y económicamente eficiente posible, ¿no? Y ya no tuviera que haber procesos, que automáticamente se aplicaran las reglas y de manera perfecta, ¿no? Y Hershovitz en ese artículo dice que no deberíamos aceptar el hechizo de Harry Potter, ¿no? Que hay valores en el litigio público, que nos da información a los litigantes y demás, y que permite además que las partes exijan una explicación, una justificación, y que aunque incluso podamos llegar a eso, según Hershovitz, deberíamos de todos modos pedir que haya un proceso, porque hay estos beneficios colaterales que pasan desapercibidos. Sin embargo, en tu artículo, la metodología que anuncias o que sigues es que la crítica a los medios alternativos de solución de controversias, dices que es indirecta, y que la pregunta que hay en la investigación es ¿qué perderíamos en un mundo en el cual la justicia estuviera totalmente privatizada? El problema de esta metodología, me parece, es que nos puede identificar bien, como decía, los valores del litigio público, pero los defensores de los mecanismos alternativos de solución de controversias, me parece que podrían decir simplemente que no quieren desaparecer el proceso, sino solo quieren que la mayoría de disputas o que se incentive que la mayoría de disputas se lleven a cabo en este tipo de procesos. Entonces, incluso ellos podrían decir que la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias refuerzan estos valores ya que ayudan al propio proceso, a los que explicas bien, y que liberan a los tribunales. Entonces, podríamos hacer un experimento mental como el que nos propones, pero al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las disputas las sometiéramos a proceso? Pues lo que pasaría sería que se colapsarían los sistemas de justicia porque no habría forma que los jueces pudieran resolver todas las disputas que puedan presentarse o todos los desacuerdos. Y más allá también difícilmente podríamos también hablar de que hay un Estado de Derecho si en ningún caso lo pueden resolver las partes aplicando las reglas preexistentes. Si no hay ninguna claridad sobre qué procedería en qué caso y quién, por ejemplo, pensando en derecho de daños, una parte debe de repararle el daño a otro, pues también difícilmente podríamos hablar de que existe un Estado de Derecho. Y esto creo que también nos lleva a pensar que los mecanismos alternativos de solución de controversias subsisten gracias a las reglas creadas judicialmente. Como tú decías en tu presentación, ¿no? Que es un private bargaining, ¿no? Es una negociación privada, pero en la que la base son las reglas que aplican jurídicamente y que están reconocidas y aplicadas por los tribunales y por las autoridades en general, ¿no? O que están en la ley o lo que proceda. Y sobre eso, y esa es la base sobre la que las partes ven si les conviene o no llegar a un arreglo entre ellas privado. Entonces esto, parte de la base de que los jueces ya establecieron, o los legisladores, perdón, las legislaturas, o quien sea, ciertas reglas que aplican. Entonces, claramente hay un valor en que públicamente se definan estos deberes, pero también los mecanismos alternativos de resolución de controversias permiten precisamente que los jueces se puedan concentrar en estos casos más difíciles que efectivamente implican un avance del derecho. Y pienso en esto porque probablemente yo, que vengo de México, donde no tenemos un sistema o los tribunales no han logrado establecer precedentes tan estables que le permitan a las partes que resolverse. Los litigantes en México saben que hay una ruleta judicial donde puede pasar lo que sea una vez que llegas al tribunal.
justamente los incentivos son muy bajos para que las personas concilien. ¿Y esto qué es lo que hace? Que la Suprema Corte Mexicana resuelva 12.500 casos al año, y lo cual impide que la misma Suprema Corte se pueda enfocar en los casos más relevantes y siga desarrollando su doctrina de manera ordenada, sino que se vuelve un caos. Encuentras precedentes de lo que quieras para lo que quieras. Entonces, con este valor social de la litigación, del litigio público que identificas, parece que los mecanismos alternativos de solución de controversias pueden reforzarlos al desahogar a los tribunales y permitir que se enfoquen en esos casos más difíciles donde las partes pueden tener más desacuerdo y donde es más probable que haya menos incentivos para conciliar. Y además también, para algunos casos, también es verdad que mientras más relevante sea el daño expresivo que el económico, también habrá menos casos para litigar. Entonces, en este valor público de que se lleve al foro público el debate, si eso es lo que buscan las partes, como en los casos de calentamiento global que mencionabas, pues el incentivo para conciliar será muy poco, incluso aunque les cueste, las partes no van a querer hacer. Pero otra vez, los mecanismos alternativos de reducción de controversias permiten depurar esos casos para que se puedan concentrar en estos otros, los tribunales. Ahora, es verdad que puede haber otras injusticias de la privatización del derecho, y me gustaría ver qué opinas de esto también, ¿no? Que tiene que ver también con las fuerzas del mercado y estas cosas que pueden fomentar que las partes más débiles tengan mucha más presión, sobre todo las partes más débiles económicamente, tengan mucha más presión para llegar a un arreglo que las fuertes, porque pues para una empresa muy grande costear un litigio más es, o sea, comparablemente mucho más, o sea, le implica menos costo que para una persona que tiene pocos ingresos y tiene que llevar todo un juicio, ¿no? Y además también es verdad que pues una vez que se sale del foro público el debate puede haber discriminación y puede reproducirse muchas cosas que tal vez en un tribunal podemos tener un poco más de control. Ahora, lo cierto es que estas cosas también pasan porque también es caro acceder a los tribunales. Entonces, no es que la alternativa de estar ante un litigio público resuelva todo, sino que, pues vaya, lo que quiero decir es que de todos modos es muy caro llevar también el litigio y también estos incentivos de no litigar siguen presentes en un juicio público normal. Y además también es verdad que los tribunales, y eso es a lo que voy, que pueden funcionar con los mecanismos alternativos de solución, y por ejemplo, un tribunal que establezca daños punitivos puede generar incentivos para que las partes más débiles no quieran conciliar, sino prefieran irse al juicio para ver si ganan algo así en este tipo de casos. O sea, lo que voy es que creo que el artículo identifica, como decía, de manera correcta los valores del proceso civil. Creo que no acaba de contar toda la historia. Creo que falta ver como también los propios problemas, que creo que hay críticas muy justas hacia el proceso civil entre los defensores de los mecanismos alternativos de resolución de controversias, que aunque mencionas y reportas de manera adecuada, creo que después quedan desdibujadas en la metodología, porque otra vez la pregunta es qué pasaría si los desapareciéramos. Si los desapareciéramos me parece que sería algo claramente malo, ¿no? Pero creo que difícilmente es lo que en verdad muchas de estas personas luchan, ¿no? Pero también hay valores en los mecanismos alternativos de resolución de controversias que nos parecen deseables. Como decía, si nos imagináramos el escenario alternativo en el que desapareciéramos por completo la autocomposición, pues veríamos muchos problemas también de Estado de Derecho y yo sí creo que habría un problema también de incluso autonomía, que es lo que tú reportas también, que buscan esos mecanismos alternativos de resolución de controversias. Y también es verdad que puede haber un tema de equity, como decías, que puede ser adecuado en ciertos casos. Cuando las reglas jurídicas nos generan efectos indeseables, tal vez es bueno que las partes puedan llegar a una solución diversa que pueda ser más satisfactoria. Entonces, como me parece que los dos escenarios son indeseables, tal vez lo que podemos hablar es de los valores de uno y otra alternativa para que no haya una solución todo o nada. Entonces, como decía, me parece que una de las grandes virtudes, una de las muchas grandes virtudes del artículo que nos presentas, tiene que ver con esta cautela, ¿no? De no dejarnos ir y pensar que la única solución y que es la panacea, los mecanismos alternativos de resolución de controversias, pero también tampoco creo que sea su desaparición. Entonces, si pensamos que hay valores de dos lados, podemos empezar a ver qué tanto queremos de uno y qué tanto queremos de otro y qué podemos lograr con una forma de resolver las controversias y con otra, y tal vez lograr un mejor equilibrio. Pero
creo que de repente en el artículo falta también esta otra parte de la película. Y bueno, se va mi tiempo y te agradezco otra vez mucho el artículo y la presentación. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tendrá ahora Carlos 5 minutos para una réplica y posteriormente podrá el público, los asistentes, levantar la mano o pedirme la palabra por el chat interno para hacer sus preguntas. Carlos, en 5 minutos. Gracias, Alex, y gracias, Ignacio. Gracias verdaderamente por esta lectura tan buena que has hecho, tan justa, tan profunda, porque coincido con todo lo que tú has dicho y empiezo a decir de tu final, de lo que tú has dicho al final. O sea que tenemos que buscar un equilibrio entre el proceso público y los ADRs, porque ningún sistema al mundo puede sobrevivir sin ADRs, y eso lo tengo muy claro. Entonces, yo no quisiera, tal vez en esta exposición oral, he parecido muy contrario a los ADRs, que no es mi posición, y creo que en el paper un poco se ve mejor, ¿no? Solo quisiera reequilibrar esta retórica. Esta retórica porque realmente es muy fuerte. Yo en el artículo inglés que tienes hay un working paper, un working document, ¿no? del gobierno inglés. El gobierno inglés, donde él describe los medios, todos los medios que las partes pueden tener, ¿no? El Civil Justice Council ha escrito ese documento, y cuando leíamos la parte de la mediación, parece de leer un advertising, parece de leer una publicidad, ¿no? La publicidad de un centro de mediación, como tengo muchísimo en mis redes sociales, ve, aquí se puede lograr la justicia perfecta, ¿ven? Es así, ¿no? Entonces hay esta retórica que un poco me molesta, para decir la verdad, pero no que no soy contrario a los ADRs, porque, repito, ningún sistema puede sobrevivir sin ADRs y conllevan valores muy importantes. De hecho, en un artículo pasado que he escrito en 2017, siempre en Inglaterra, en la Exeter Law Review, y es un artículo que decía una cosa bastante rara, no sé si se puede sostener todavía con gran fuerza. Y decía, sí, que para lograr este equilibrio entre las dos, y como tú dices, ¿no? Que solo los jueces se pueden enfocar, se pueden concentrar en los casos más difíciles. Pero ¿qué es un caso difícil? ¿Qué significa un caso difícil? ¿Cuál es el caso que merece llegar a la corte? Bueno, en este artículo decía que el juez puede tener el poder de decir, ese caso sí que lo voy a decidir y ese caso no que no lo voy a decidir. Entonces, tú tiene que ir a la mediación, tiene que mediar, tiene que negociar este caso. Tiene que hacerlo, no es un consejo. Y el problema es que no se puede. Esa es una violación manifiesta del access to justice, seguramente, ¿no? Del derecho a los tribunales. Todos tenemos un derecho constitucional y sobranacional, sobraconstitucional, al one day in court, al derecho a ir a la corte. Y el juez también tiene el derecho, el deber de decidir. El deber de decidir. No puede decir que no lo decido. Pero sí que se pueden pensar sanciones, daños punitivos, decir, o tú vas a mediar este caso, o si no, paga los costes de los tribunales. Ya, yo voy a decidir el caso, yo soy el tribunal, yo soy el juez, digo, voy a decidir el caso, porque no puedo decir que no, pero pagas los gastos de la justicia pública, porque ese caso es un caso que no merece una pronuncia judicial. ¿Por qué? Porque yo identificaba los factores, ¿no? que el juez tiene que tomar en consideración. O sea, que el caso sea una ocasión para desarrollar el derecho, o sea, que se presente un caso nuevo, nunca ha sido decidido antes, o que sea un caso de un valor social tan fuerte. ¿Sabes que ahora en Inglaterra lo intentan de hacer esto? Lo intentan de hacer, no tan radical, pero sí que lo intentan de hacer. ¿Pero cómo? Con un criterio económico. Dicen los casos bajos de 50.000 euros, lo decide no la corte,
Lo hacen como una cuestión de competencia. No la corte, sino un mediador, un officer of the court que no lo identifican bien. Ese es un proyecto existente. Es que 50.000 euros es un caso de mucho dinero. Y yo sostengo que el criterio del dinero no es un buen criterio. Es un malo criterio. ¿Por qué es malo el criterio? Porque puede ser que hay casos muy importantes desde el punto de vista del derecho. El valor es 12 euros. Y pueden aportar mucho al desarrollo del derecho, pueden aportar mucho a la clarificación de las palabras de la ley o una novedad, así. Y hay casos de 500 millones de euros que no tienen un valor jurídico muy fuerte. Es solo que les gustaba ir a la corte, ¿sabes? Y entonces esta cosa creo que se puede desarrollar un poco mejor que lo que he hecho. O sea, buscar criterios y sanciones para que solo los casos más relevantes, y tenemos que decir qué significa relevante, lleguen a la corte. Y tal, ya si no tengo tiempo para, porque todos los que tú has dicho coincido, solo me gustaba decir que sí que tenemos que reflexionar un poco más y tenga que ver un poco más sobre esta cosa y que no soy, lo llaman litigation romantics. Los románticos de la litigación, no los románticos que les gustan, no. Hay que tener una postura equilibrada. Sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante exposición, tu paper tan sugerente.